Damos gracias a Dios por la palabra que empezó el Señor para nosotros este 2026, ¿verdad? La palabra del domingo pasado abrió una brecha para este domingo y para estos otros domingos que vienen. Así que vamos a leer la palabra en el libro de Ruth, capítulo 2. Primero, le voy a llamar a alguien aquí, pero vamos a leer primero el capítulo 2 del libro de Ruth. Entonces vamos a ir a la palabra, hermanos. Dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré, ¿qué? Gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar entre los segadores, entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vientre, en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth
su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén. Quiero llamar a mi hermana Vanessa aquí, porque ella tiene algo que contarnos, tiene algo que decirnos. Y ella me contaba su testimonio, ok, ella me contaba su testimonio y ella... Entonces cuando ella me lo contó, era como, ahí está tu introducción para la predicación, porque es lo que justamente está pasando en su vida, es lo que Dios está hablando y en lo que quiere hacer conforme a la palabra que predicó el pastor Juan, enseñanzas que hemos venido hablando. Así que le voy a dar el micrófono a ella y ella nos contará el resto. Buenas tardes, que Dios los siga bendiciendo, porque Dios siempre nos bendice todos los días. Yo quería traer mi testimonio. De hecho, ya lo había contado a mi célula, pero quería que también la iglesia lo escuchara. Les voy a leer un versículo que Dios me dio. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Okay. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Yo lo escribí porque es la primera vez que digo un testimonio y no quería que se me olvidara ni una parte que había escrito y que Dios me había enseñado y dado para mí. Entonces yo lo escribí para ustedes. El 4 de enero lo escribí un domingo a las 7 p.m. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa y este es mi testimonio. Yo en el 2015 conocí esta iglesia y a mi amiga Flor cuando tenía 17 años, por medio de mi esposo Carlos. En ese entonces él era mi novio y ahora él es el hombre que acompaña mis sueños. Mi amiga Flor me invitó a la iglesia, a esta iglesia. En ese momento yo pasaba por depresión y por mi Keilani, que estaba malita de su cachete. Quizá muchos nos conocieron cuando mi niña estaba enferma de su cachetito. Pues Dios me llevó a esta iglesia. Conocí a Pastor John, era por la Franklin, y él oraba por mí y la niña, espero y lo recuerde, y todos los demás. Yo me alejé porque yo era según católica y mis padres y mi familia. Desde ese día en mi corazón habitó un lugar para esta iglesia, pero en mi corazón yo lo guardé. Y mi amiga Flor me dijo: Vane, ¿por qué no vas a la iglesia? Y ella me dijo: volverás, Vane, ya volverás. Me curé, prometí cosas a Dios, le prometí acercar a mi familia y ayudar a las personas. Lo olvidé como muchos olvidamos. Hablaba con Pastor Denis. Él en ese entonces no era pastor, pero él quería que nos integráramos. Él me decía: yo oro por ustedes, Vanessa, créeme. Y yo dije: yo quiero, pero con mi falsedad. Con mi falsedad. ¿Por qué? Porque yo sabía que me creía católica, pero amaba ser cristiana, amaba esta iglesia, estas personas, estas sonrisas, estas manos que te levantan. En el 2025, un día normal, bueno, no tan normal para mí, pensé: quiero conocerte, Dios, te extraño, te anhelo en mi vida, la palabra correcta, te necesito. Pero mi pregunta era: ¿dónde te encuentro? Yo pensé: soy católica, ahí tengo que ir, pero en mi corazón seguía esta iglesia y en mi mente. Pero mi mente me decía: tus padres te enseñaron a ser católica, tienes que ir ahí. Y fui a la iglesia católica, llevé a mis hijos y me senté en la banca de enfrente y escuché, pero por más que escuchaba no entendía y mis ojos no veían y veían mis ojos y no era la iglesia que querían, la católica, pero para mis hijos. Salí llorando necesitada de Dios porque mi corazón
me lo pedía y estaba allí en mi corazón esta iglesia. Un día igual, no normal, era domingo y allí estaba mi corazón. Vane, hoy es domingo, para seguir a Jesús. Me senté en la cama, eran las 3 p.m, tenía yo 20 minutos para pensar y alistarme. ¿Qué haré? Y Dios empezó la obra en mí. Carlos me dijo, ¿a dónde vas? Y mi mente se conectó a mi corazón. No, así no fue. Mi corazón se conectó a mi mente y pensó, ¿seguir a Dios o quedarme aquí sentada? Y le contesté a Carlos, ¿sabes? Yo iré a la iglesia. Y él me preguntó a cuál. Yo le dije a la de Flor. Y ¿sabes qué? Me llevo a mis hijos conmigo. Salí con toda la fe de mi corazón y de mi alma, con la esperanza de encontrarme con el Señor. Me senté casi enfrente. Amo los lugares de casi enfrente, porque puedes oír y ver y poder discernir la exhortación que te transmiten. Y si es enfrente, ¿qué más mejor? Seguí yendo sin ninguna falta. Hermana Celina me regaló una Biblia. Pastor Denis también la primera vez, pero esta segunda vez yo sabía que la iba a ocupar. Cuando hermana Celina me la dio, pensé, Dios mío, tú me hablas, yo te busco, pero tú me encontraste primero. Un día tenía una cita con el doctor y me dijeron que quizá tenía cáncer. La verdad no me asusté, o no sé si lo hice. Me hinqué en mi cuarto y le dije a Dios, Dios mío, yo quiero estar sana para mis hijos. Dame esta segunda oportunidad que te los traigo. Déjame estar sana, quiero ver crecer a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Pero si tú me mandas esta enfermedad, yo te la recibo, porque si es para modificar mi hogar, yo lo haré. Amén. El domingo siguiente anunciaron el retiro de mujeres. Wow, pensé, qué padre. Y otra vez mi corazón conectado con mi mente. Ve, Vane. Por la noche, al siguiente día, ellos ya se iban. Y Carlos me dijo, ve, Vane, yo estaré bien. Y los niños también. Habla hermana Celina. Y ella dijo que vería. Y dijo que no había camas. Yo dije, ay, así, ¿qué pueda pasar dormir en el suelo? Hermana Celina, Dios la usó y me llevó una cama. Se llegó el día, igual iba con fe y afligida. Pastor Denis y pastora Carla me dijeron, no estaba sola también. Llegué ahí, Dios tenía preparado una gran comida para mí. La comí y volvimos a la iglesia. Iba afligida, alegre, triste, miles de emociones, pues había encontrado a Dios por medio de todas mis hermanas de ese día, de esos días que ellas me habían puesto la mano para levantarme lo que Dios tenía para mí. Al llegar a la iglesia, mi corazón conectado con mi cabeza y mi alma y todo mi ser sentía ganas de hincarme enfrente donde está nuestro Señor Padre por su Espíritu Santo. Me hinqué, me sentí sucia en pecado y no digna de Él. Le pedí perdón y Él me sanó de mi pasado que me afligía, de mi familia y de mi niñez y de mis rencores hacia personas. Dios me sanó ese día, pedí perdón y me levanté. Di gracias a mi amiga Flor que Dios puso en mi camino. Dios me habló en mis sueños la siguiente noche cuando me dormí en mi cuarto. Seguí orando y Dios me mostró en los dioses que creí antes de mi religión anterior que no eran solo más que demonios vestidos de santos. Me asusté, lloré, pues era tan grande revelación y llegaron mis preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo para enterarme de la verdad? ¿Por qué no mi hermana, mi mamá? O yo qué sé, ¿qué quieres de mí? Pero esto aún no terminaría, si no sería parte de un comienzo. Seguí leyendo, como dijo hermana Celina, seguí escribiendo lo que Dios me hablaba, pero parecía que el diablo sabía que lo había descubierto y de allí empezaron
Miraba maldades en la calle, en las personas. Era algo extraño. Podía discernir una persona que no tenía a Dios. Pero ¿quién soy yo para juzgar? No soy nadie. Después caminé como Moisés dentro del mar, pero de repente miré a los lados como el pueblo que llevaba a Moisés. Pues ahí estaba mi mamá, mis hermanas, diciendo que no estaba bien cambiarme. Mi madre me dijo que sería pecado mortal y que no tendría perdón. Yo lloré, busqué, olvidé que Dios me había hablado. Seguí buscando preguntas y respuestas. De repente volví a decir: Dios, dime si estoy bien. Tengo miedo a que tú no me perdones. Cuando abrí mi Biblia, tuve la necesidad de leer Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero esto me pegó en mi corazón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y entendí que había olvidado, que había encontrado a Dios, que había tenido la dicha de oír su voz en mis sueños, de sentir su Espíritu Santo y su perdón, que me hablaba con sus palabras, y que estaba mirando a los lados, que había olvidado mi primer amor y que tenía que empezar con el primer paso. No quiero Él me apague mi luz que Él ya prendió en mí. Así que Él me dijo: cuenta mi obra en ti y lo que haré contigo. Así que les quiero decir con esto que yo estoy para ustedes, que si necesitan una mano, aquí estoy, que si conocen a alguien enfermo y necesitan ayuda, yo quiero ir a ayudar. Y si hay una mujer sola que necesite de algo, aquí estoy, quiero ayudar. Y si no puedo económicamente, quiero ayudar a buscar una solución juntos. No quiero esperar más. Estoy ansiosa de saber qué Dios tiene para mí. Ahora quiero decirles, hoy no solo guardo en mi corazón esta iglesia, sino gracias a Dios hoy puedo vivir en ella. Yo les doy gracias por escucharme y poder haber logrado hacer una parte de mi primer paso, porque para mí era importante hacer esto, para que no me quedara estancada ahí, sino yo seguir y hacer mi primer paso que Dios me está diciendo. Entonces yo quiero que ustedes sean testigos y que para Dios, que yo como Ruth decido renunciar a mis tradiciones y a mis costumbres anteriores y seguir a Jesús como mi Salvador que es. Aleluya. ¿Para cuánto fue edificante ese testimonio, hermano? Precioso, ¿verdad? Son cosas que solo Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo con un corazón dispuesto. Amén. ¿Cuántos dicen: yo quiero que Dios haga eso en mí también? Amén. Que Dios haga eso, hermanos, en nosotros. Ella es testimonio de lo que Dios puede hacer. Entonces, cuando ella me decía: pastor, yo quiero contarle, yo conté mi testimonio en la célula, dice, pero yo quiero contárselos también para que lo oiga. Yo le dije: dímelo ya. Entonces ella me lo mandó, ¿verdad? Por audios, y lo escuché un par de veces, porque de hecho cuando lo estaba leyendo casi de memoria me lo podía ya. Entonces porque me edificó mucho, hermano, me edificó mucho. Y así como ella hablaba de que ella como Ruth quiere dejar costumbres, tradiciones que se ha dado cuenta de que no le ayudaban mucho, mas ahora el conocer al verdadero Dios le ha ayudado mucho en su vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ella representa a nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús. Vino el reino a nuestra vida
Y nosotros decidimos entrar al reino. Dios nos vino a buscar y hoy nosotros decidimos entrar como lo hizo Ruth. El reino de los cielos llegó a su tierra. Después ella, por la fe, decide entrar en el reino de los cielos e irse con Noemí, así como leímos la historia el domingo pasado. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Me encanta lo que dice ella. Ahora estoy ansiosa, dice, por saber qué es lo que Dios tiene para mí. Ese es el siguiente paso. Cuando nosotros recibimos esa salvación y ya estamos en el reino, ahora es conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros en su reino. Amén. Entonces, la historia de Ruth en el capítulo 2 empieza con un detalle. Dice que tenía Noemí un pariente que era pariente de Elimelech, que era el esposo de Noemí. Entonces, ese pariente, dice la Biblia, que se llamaba Boaz, y cuenta el detalle aquí que era un hombre rico, muy rico. Entonces, hermanos, y ese es el detalle con el que empieza la Biblia en el capítulo 2, la historia de Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Ruth empieza a querer vivir y a moverse en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos nadie se puede quedar estancado. Nadie más bien debe quedarse. Ella dice que no quiere quedarse estancada. En el reino de los cielos tenemos que movernos, pero tenemos que movernos siendo guiados. ¿Quién necesita guía para moverse? Para ir a un lugar nuevo. El GPS lo pone usted y él lo lleva. Entonces Ruth empieza a moverse bajo la guianza del Señor. Y en el versículo 2 dice que ella rogó a Noemí que la dejara ir. ¿A dónde? A los campos, a espigar, a trabajar. La rogó a Noemí. ¿Qué quiere decir eso? Una mujer sometida ¿a qué? Autoridad. Una mujer, Noemí representaba la autoridad de Ruth en esta historia. Entonces ella le rogó. ¿Y qué va a rogar ahora Ruth? ¿Sabe qué va a rogar? Ella empieza a querer vivir de la manera de las leyes y cultura de su nuevo reino. ¿Cuál fue la declaración de Ruth hacia Noemí? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces tus leyes serán mis leyes, Noemí. Las leyes de tu país serán mis leyes también. ¿Cuál era la ley en la que se iba, o el principio en donde se iba a mover Ruth ahora? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 24 versículo 19. Mira, estas son leyes que Moisés escribió para el pueblo de Israel, pueblo donde ahora estaba Ruth, para el pueblo de Dios. Dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. ¿Será para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces, ¿qué iba a pasar ahorita? Ruth iba a empezar a vivir en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando alguien va a vivir en la palabra de Dios, ella iba a empezar a vivir por la fe. Y ese es el punto clave de este mensaje, el proceso de andar por la fe. Porque cuando estamos en el reino de los cielos, todo será por la fe, hermano y hermana. Todo será por la fe. Ella empieza a vivir en la palabra, empieza a tomar su derecho de extranjera que tenía de ir y poder solo recoger lo que se les caía a los dueños, a los trabajadores. Ellos iban recogiendo, iban haciendo los manojos, y lo que se caía en el suelo, eso ellos no lo podían recoger. Eso era para ¿quiénes? Extranjeros y viudas. ¿Será que era las características de Ruth? Sí, era una extranjera y una viuda. Entonces ella iba a hacer lo que la palabra de Dios le permitía hacer. Una mujer sometida a autoridad y sometida a la palabra, que es autoridad también. Hermanos, es así como debemos vivir nosotros. Tenemos dos opciones: o vivimos en el reino de los cielos
¿Por la fe o por la carne? ¿Sabe qué es vivir por la carne? Es cuando solo somos como visitantes del reino de Dios y estamos aquí, estamos allá y no tenemos dirección. Andamos en la carne. Y sabe, yo quiero leer un versículo precioso. Está en Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 3 vamos a leer. Gálatas 3, versículo 1 hasta el 3. Dice así: oh Gálatas, mira lo que dice: oh Gálatas insensatos, le dice Pablo a este pueblo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Siguiente: ¿tan necios sois, habiendo, qué dice? Comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Esa es la clave, hermanos. Si empezamos por el Espíritu, vamos a vivir y permanecer en el Espíritu. Si no, de otra manera, estamos siendo ¿qué? Necios. Entonces Ruth es nuestro ejemplo aquí de una mujer que empezó por la fe, empezó por el Espíritu y terminó también por el Espíritu. Ese es tu reto y mi reto de aquí en adelante: vivir por el Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Ya llegó el reino de los cielos a tu vida. Entraste al reino. Hoy vamos a vivir por la fe. Ya no vamos a vivir como gente sin dueño. Tenemos dueño, tenemos Señor. Entonces vamos a someternos a esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo por la fe, hermanos. ¿Qué pasa cuando entramos al reino de Dios? ¿Qué tiene Dios para mí en el reino de Dios? Esa es la pregunta de la hermana. Esa es la pregunta de todos nosotros. ¿Sabe qué tenía Dios para Ruth y Noemí en el reino? Tenía, diga conmigo, una conexión. Él tenía una conexión poderosa en el pueblo de Dios para ellos. Y esa conexión se llama voz. ¿Sabe? Dice la palabra que era un hombre rico. Y resulta que que Ruth fue a trabajar a los campos de Boaz, sin saber ella que este hombre era el dueño de esos campos. Pero ella salió de su casa con fe y dice: por la gracia voy a encontrar un hombre que me deje recoger espigas ahí. Y resulta que los campos donde fue eran de Boaz, de este pariente de Noemi. Mira, hermano, nada de lo que te pase a ti, si andas por la fe y sometido a la palabra, va a ser por casualidad. Todo va a ser bajo los principios de Dios que te dirigirán hacia la conexión que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Cuando solo salimos sin preguntar a Dios, sin dirección, en vez de hallar gracia, encontramos desgracia. Encontramos tristeza. En vez de encontrar a alguien que me lleve a otro nivel, ¿sabe quién es para mí en este país? En este país he conocido, cuando llegué a este país, muchas conexiones preciosas. Mi hermana me recibe, familiares, después consigo trabajo, pero una de las conexiones más importantes que Dios tenía para mi vida era conocer al pastor Juan. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque él era la persona que Dios tenía en su reino para que yo conociera. ¿Por qué? Porque él me ayudaría a ir hasta donde ahora estoy por la gracia de Dios. Me discipuló. Que hay en la historia de Ruth también, hay discipulados, ¿sabía? Ya vamos a encontrarlo por ahí. Pero el pastor Juan es la conexión que Dios tenía para mí, para conocer en este país, conocer lo de Dios, sacarme de la zona de confort, guiarme, aconsejarme y así poder estar ahora disfrutando de cumplir el propósito que Dios tenía para mi vida. ¿Qué hubiera pasado conmigo? Tenía dos opciones.
o me unía a Él para recibir lo que Dios tenía para mí, o estar en la iglesia y andar por ahí haciendo lo que yo quisiera. Nunca así llegaría a ser y a posicionarme en lo que ahora estoy viviendo por la gracia de Dios. Usted y yo, Dios ha puesto conexiones también. Y si usted ha venido a esta iglesia, es para ser dirigido a lo grande del propósito que Dios tiene para usted. Pero no podemos desperdiciar esa oportunidad, hermano, porque enfrente de ti se te puede ir la oportunidad. Enfrente de ti está la oportunidad y enfrente de ti se puede ir si no la tomas. ¿Sabe? Hoy que he decidido pasar tiempo con Pastor Juan y pasamos mucho tiempo, me doy cuenta de lo que me estaba perdiendo. Me doy cuenta de la sabiduría, el conocimiento, la gracia, el favor de lo que me estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque estaba aquí, pero estaba allá también con mis cosas. Entonces no tenía ese tiempo, no había cumplido lo que Ruth dijo: tu pueblo, iré y estaré allí y dejaré esto, porque después vamos a aprender algo. Mira lo que dice en el versículo 7 en adelante. Entonces Ruth empieza a trabajar en los campos y luego viene este hombre, la conexión que Dios tenía para ellos, que se llama Boaz, y él pregunta a su criado, a su mayordomo: ¿quién es esta joven? Y el mayordomo le empieza a decir en el versículo 6, de hecho, dice: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, entre las gavillas. Y ella entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces Boaz empieza a hablar con Ruth. La conexión ahora, lo que Dios tenía para Ruth, se acerca hacia ella, porque la bendición te persigue, dice la palabra. La bendición va detrás de ti cuando tú vas detrás de Dios. La bendición te persigue, te encuentra la gracia, el favor, cuando tú te mueves en los principios de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice este hombre a Ruth? Oye, hija mía, en el versículo 8: no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a ¿quién? A mis criadas. ¿Qué le está diciendo vos a Ruth? ¿Y qué te está diciendo el Señor ahora? Yo quiero ser tu único Señor. Yo quiero ser tu único Señor. No vayas a otro campo, le dice. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Andamos de aquí para allá. De aquí intentamos, aquí no funciona. Intentamos allá, no funciona. Recibimos palabra de Dios: quédate aquí, muévete en la palabra. Nada, vamos a intentar allá porque aquí no hay nada. Y nos movemos solo por dirección, solo por emoción o por necesidad. Entonces, ¿acaso Jesucristo no dijo que nadie puede servir a cuántos señores? Nadie puede servir a dos señores, dijo. Entonces, vos prácticamente le está diciendo aquí: hija, no te muevas de aquí. Yo quiero ser tu único Señor. Aquí tienes lo que necesitas. Aquí encontrarás lo que yo tenía preparado para ti. Entonces, hermano, diga conmigo: permanencia, pertenecer. Pertenezca donde Dios lo ha puesto. Y si no está donde Dios lo ha puesto, entonces busque, hermano, esa dirección para posicionarse y empezar a ver lo que realmente Dios tiene para usted. Pero no se mueva, no ande de aquí para allá buscando en todo lugar como el mundo. Esa es la regla del mundo. Si no funciona aquí, para otro estado, y si no otro estado, para otro estado, para otro, y recorrer los 51 estados son, ¿verdad? Estados Unidos. Y es así: no funciona en este trabajo, voy para allá. No funciona en este, voy para allá. Y venimos a la iglesia, recibimos palabra, pero es como que no hayamos recibido nada. Entonces, hermano, Jesús te está diciendo ahora a ti y a mí: yo quiero ser tu Señor. Él no quiere solo ser tu Salvador, Él quiere ser también tu Señor. Mira bien, le dice en el versículo 9:
Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Vamos a traducir esto al lenguaje de nosotros: discipulado. En el reino de los cielos tú tienes que ser discipulado, porque si no eres discipulado, no eres formado. Solo es formado aquella persona que entra en un discipulado. ¿Se entendió? Solo es formado y entra en el propósito de Dios en la tierra aquella persona que entra en un discipulado. Porque si no, no habrá transformación en ti. La transformación viene al discípulo. La transformación viene y se manifiesta solo en la persona que es discípulo. Mira lo que le está diciendo de nuevo. Mira bien el campo. Mira bien qué es. Observar. Pendiente. Observa. Aprende. Mira lo que dice más. Y síguelas. ¿Cuál era la palabra clave de Jesucristo? Sígueme. Toma tu cruz y sígame. No dice tome su cruz y siéntese. No, hermano. O siga a quien usted quiera. No, Jesucristo vino a su vida para ser su Señor y usted seguirlo donde Él lo llama. Porque Jesús sabe dónde está su bendición. Jesús sabe lo que tiene para usted. Ruth salió simplemente por la fe, sin conocer. Mira lo que dice más adelante. ¿Qué empiezan a recibir los que se dejan discipular? Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Empiezas a tener, diga conmigo, protección, respaldo. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Mira, ok. Viene la siguiente actitud. Ella, del 10, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Mira, la actitud de humildad de esta mujer. Una actitud humilde, una actitud agradecida. La humildad es clave dentro del reino de los cielos. La humildad abre brecha, abre puertas, hermano. El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ella entonces, bajando su rostro, inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia? Esto es precioso. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Ella empieza a tener ¿qué? Reconocimiento. No estaba haciendo cosas para ser reconocida. En la carne usted intentará hacer cosas para ser reconocida o reconocido. El que vive en el reino de los cielos, en la carne, intentará hacer aquí. ¿Me están viendo? Hará esto y lo otro. ¿Me están viendo? Hago esto. ¿No están viendo? Sentado o sentada. Si me están viendo, me pongo a hacer algo. Si no me están viendo, ¿para qué? Si nadie me va a reconocer. Pero es que esta Ruth, desde que llegó y se puso a trabajar y todo, pero ella ni sabía que alguien la estaba mirando. ¿Tú tienes idea de que alguien te está mirando? ¿Tú estás consciente de que alguien te está mirando todo el día, hermano? ¿Te alegra o te preocupa? ¿Te alegra o te preocupa saber que alguien te está mirando día y de noche, desde que te levantas, desde que entras allí y allá y sales? Alguien te está mirando. Esta mujer no tenía idea. Mira, ella estaba allí trabajando duro y un hombre, el mayordomo, la miró y le contó ese testimonio a vos y le dijo: esta mujer desde que vino está allí trabajando, mira, y nos rogó que la dejáramos trabajar. Mira, hermano, la recompensa viene del cielo de Dios. Mira lo que viene después. Sí, dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella sabía. 11. Y esto es lo precioso. Mira lo que dice el 11. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y ella, por eso que hizo, ella va a recibir una
oración de voz, una declaración basada en la palabra de Dios. Quiero que leamos Mateo 19:29. Lo vamos a leer aquí en la pantalla para poder avanzar. Mira lo que dice Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado, ¿qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, ¿o qué? O tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuántas veces más? 100 veces más. Y heredará la vida eterna. ¿Acaso no fue eso lo que Ruth hizo? Ruth estaba viviendo conforme a la palabra de Dios, hermano. Mira lo que vos le dice en el versículo 11, una vez más. Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ahí viene la oración y la declaración de voz sobre ella. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. ¿De quién? De parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué precioso es, hermano. Mira, no fue una oración nomás así por así de que oro por ti, Ruth, para que mira, Dios te bendiga y te recompense y todo. Y no, era basada a un precio que ella había pagado. Mira lo que estaba reconociendo vos. Mira lo que estaba reconociendo. He sabido lo que has hecho. Dios sabe y mira lo que estás haciendo, hermano. Dios sabe el precio que has estado dispuesto a pagar. Dios sabe el precio que has pagado. Dios sabe si no estás pagando el precio también. Hermano, hay personas que quieren todo del reino, pero no quieren dar nada de su vida en el reino. Hay personas que dicen: Señor, dame, pero tú no das nada de tu corazón en el reino del cielo. No entregas tu corazón. Por eso y vivimos en la carne esperando ver resultados del Espíritu. Actuamos en la carne y esperamos recibir resultados basados en la palabra de Dios. No se puede, no funciona así la cosa. No funciona así. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este año? Vamos a vivir en el reino de los cielos conforme a la palabra del reino de los cielos, para así poder ver lo que esta mujer estaba viendo. ¿Y qué más vio esta mujer? Mira lo que dice ella en el 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Mira lo que dice: he hallado consuelo. Todo aquel que camina en la palabra halla consuelo en su vida, hermano. Todo aquel que se mueve y anda en el Espíritu, la palabra de Dios será para consuelo de tu corazón. Que anda en la carne recibirá estas palabras que no son de consuelo en aquel día. Es posible que alguien que habiendo escuchado y todo no reciba nada y pensaba que era salvo, y en aquel día escuchar: no te conozco. Y decir: Señor, yo hice esto, lo otro, yo hice lo otro y esto, eché demonios fuera. Y Jesús dice: no te conozco, apártate de mí, apartaos de mí. Esas palabras no son nada de consuelo. Esas palabras no traen alegría al corazón. Pero las palabras que vos le estaba diciendo a Ruth, dice la Biblia aquí: has traído consuelo, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan. Entonces ella empezaba a ser incluida como una de las criadas de vos. Y lo que está a punto de ver ella ya no son solo bendiciones de extranjera, sino que empieza a ver bendiciones de hijo y de hija del reino de los cielos.
Ese es el siguiente nivel, hermano. Empezamos de forma humilde con lo que podemos hacer, conforme a la palabra, a nuestro crecimiento espiritual, conforme a que avanzamos en nuestro discipulado, vamos viendo, vamos experimentando, se van quitando el velo de cosas que ya estaban allí, pero por tu obediencia y sometimiento empiezas a ver todas esas cosas que ya están ahí. Pastor Juan me dio un discipulado poderoso de transformación, y yo le dije: pastor, todo este tiempo ha sabido esto usted y no me lo había enseñado. Y yo le dije, él me dijo: es que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, me dijo. ¿Qué quiere decir? Si yo nunca hubiese avanzado y dispuesto a pagar el precio, eso que ahora él me enseñó, nunca lo hubiera aprendido. Nunca lo hubiera visto, porque los principios del reino se basan por medio de orden. Y él no solo me iba a dar todo. ¿Por qué? Porque iba a caer en saco roto, hermano. Iba a caer en odre viejo. Pagué el precio, dejé mi compañía y me dediqué mi tiempo íntegro aquí. Entonces Dios empezó a soltar eso a mi vida. Dejaste a tu padre, le dijo, dejaste esto y lo otro. Entonces el Señor como que me dijo: finalmente dejaste lo que tenías que dejar por la riqueza verdadera que yo tengo para ti, habló el Señor a mi vida. Entonces, hermanos, usted quiere avanzar. ¿Cuántos aquí quieren avanzar? Entonces, hermano, pague ese precio de negarse a usted mismo y entrar en el reino de los cielos y posicionarse y usar bien, conectarse con la persona que Dios tiene para usted. Para conectarse, usted tiene que primero conectarse a algo nuevo, tiene que desconectarse de lo viejo. Desconectarse de Moab, desconectarse del mundo, desconectarse de malas amistades, desconectarse de gente que en vez de ayudarle a subir, lo atrasan más. Desconectarse de negocios que son fraudulentos, que en vez de traer riqueza, traerá tristeza a su vida y problemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Mire, vos representaba aquí la conexión que Dios tenía para ellos. Ruth fue allí guiada por el Señor y empezó a ver las cosas. Mira lo que empieza a ver la persona que se deja dirigir y es discipulada. Versículo 14: y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Mira, abundancia empezó a ser recibida, integrada. Dios quiere que te relaciones dentro de las personas que Dios te ha puesto. 15: luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también. Mira esto es lo que Ruth no supo que hizo vos. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejarás también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Mira, cuando Ruth volvió a trabajar después de la comida, empezó a encontrar allí parte de los manojos. Ya no eran solo espiguitas, ya no eran solo migajas, granitos. Ahora empezó a recoger abundancia. ¿Sabes que Dios tiene abundancia para nosotros? Pero la abundancia de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y viene de manera sobrenatural. No sabemos cómo, de la manera que Dios lo hará, pero Él lo hará. Ruth no tenía ni idea. Ella, después de la comida, después del lunch, después del break, ella en su mente era seguir espigando semillitas, granitos. Pero ¿con qué se encuentra? Con que vos había dejado una orden: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. A propósito, iban dejando caer allí donde Ruth iba recogiendo y buscando espiguitas.
¿Cuántos años tienes de buscar tú la bendición en ese aspecto y no la encuentras? Y en vez de ver aumento, ves para abajo y para abajo. ¿Piensas que Dios tiene eso para nosotros? No. ¿Cuál es el problema? No nos hemos dejado guiar por el Señor y hemos hecho lo que en el libro de Jueces, último versículo antes de este libro, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese ha sido nuestro problema. Cada uno ha hecho lo que bien le ha parecido. Yo entiendo así la palabra. Mira lo que te ha llevado a entender así la palabra. Mira lo que te ha llevado a meterte en problemas por decir yo así entiendo la palabra. No, hermano. Todo empezó aquí con esta mujer porque se empezó a mover por la fe. Voy a ir a espigar, dijo, conforme al derecho que tengo de extranjera y viuda, a moverme en la palabra. Se sometió, era una mujer sometida a autoridad, reconocía autoridad, y cuando regresó a la casa, regresó con un testimonio. Versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, se admiró. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Llevó alimento a la casa. No solo llevó espiguitas, granitos, llevó comida también. Eso es alguien que cuando regresa a casa y es discípulo y recibió en su corazón, lleva saciado y lleva algo para dar también. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, escucha lo que le dice: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Es decir, Dios te ha guiado, mujer, a donde está nuestra bendición. No te muevas de allí, le va a decir. Empieza a recibir instrucción. Mira, y Ruth la moabita dijo: además esto me ha dicho, júntate con mis criadas, es decir, relaciónate, quédate allí hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mira lo que le dice rapidito: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y la obediencia de Ruth manifestada en el 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Aleluya, Señor. Mira, y Noemí respondió a su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren. ¿Será que iba a haber problemas si le encontraban en otro campo? Oh, si Noemí le está diciendo que no se te ocurra irte para otro campo, que no se te ocurra que te encuentren en otro campo. Aleluya, Señor. Por eso dice la palabra: hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando regrese. Y mira, era una fe verdadera de Ruth, porque se quedó allí hasta que terminó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra, con su autoridad. Hermano, ¿hallará fe el Señor Jesús cuando regrese? ¿Hallará fe en nosotros el Señor Jesús cuando regrese? ¿Nos hallará así el Señor? Aleluya, Señor. Ponte sobre tus pies, hermano. Júntate con mis criadas
Empieza a relacionarte con mis personas que ahora están en el reino de los cielos. Empieza a relacionarte. Comienza a relacionarte, hermano. Lo que ahora tiene que hacer mi hermana Vanessa es relacionarse con las personas, con las conexiones que Dios tiene y ha tenido para ti en esta iglesia, para crecer y ir al siguiente nivel, para que pueda ella, así como ha empezado en el Espíritu, permanecer por el Espíritu y a la venida de Cristo ser encontrada con una fe verdadera. Aleluya, Señor. Una mujer que empezó a vivir por la palabra, una mujer que empezó a vivir por la fe, una mujer que fue vista y su testimonio fue conocido cuando vos le dijo: he sabido lo que has hecho. Testimonio de ella, contado por alguien más. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a vivir por el Espíritu, para que vivamos por la fe y no andemos en el reino de los cielos por la carne. Porque si vamos a vivir en el reino de los cielos en la carne, encontraremos todo lo contrario de lo que aquí dice. En vez de consuelo, encontraremos llanto, dolor y tristeza, y no es eso lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a someternos a las autoridades que Dios ha dejado. Vamos a someternos a las autoridades, porque ese fue el primer principio con el que Ruth empezó.